Bienvenidos, vamos a continuar con el tema de decisiones bajo riesgo en el curso de análisis de decisiones. La falta de certidumbre respecto de los eventos futuros es una característica de muchos de los modelos de decisiones. Un ambiente se considera de riesgo cuando cada decisión puede dar lugar a una serie de consecuencias a las que puede asignarse una distribución de probabilidad conocida o que puedan ser estimadas por el decisor antes del proceso de tomar las decisiones. O sea, en otras palabras, cada alternativa de decisión se encuentra influenciada por distintos estados de la naturaleza, a los cuales les asignamos una probabilidad conocida debido a que conocemos su comportamiento basado en hechos anteriores. O puede establecer su patrón, podemos establecer su patrón de comportamiento con un alto grado de confiabilidad. Esto ocurre mayormente en casos en los que la decisión se debe darse en forma repetida y el contexto y las circunstancias que rodean a dicha decisión son siempre similares, pudiéndose tomar como antecedente lo ocurrido con anterioridad. En función de esa experiencia pasada, se pueden designar probabilidades de ocurrencias a cada uno de los estados de la naturaleza y de los resultados finales de cada decisión. Cuando hablamos de decisiones bajo riesgo, nos referimos a una clase de modelo de decisión para lo cual hay más de un estado de la naturaleza y para lo cual suponemos que quien toma la decisión puede llegar a una estimación de probabilidades de la ocurrencia de cada uno de los diversos estados de la naturaleza. Generalmente, estimaremos la probabilidad de ocurrencia de un estado utilizando frecuencias históricas. ¿Por qué se debe hacer un análisis de decisiones? Lo habíamos conversado de alguna manera en los videos anteriores. El análisis de decisiones es el corazón de la mayoría de los problemas técnicos, de negocios, de los gobiernos, incluso de la vida personal. El análisis de decisiones requiere el estudio de la incertidumbre. O sea, no hay posibilidad de tomar decisiones con certeza en realidad. Lo que hemos visto en los videos anteriores son casos en donde tomamos decisiones cuando la certeza está clara, plausible y bueno, si estamos hablando de costos minimizamos y si estamos hablando de ventas maximizamos. Allí en realidad conocemos los estados de la naturaleza. El riesgo siempre debe estar presente en realidad. Ahora, ¿cómo afecta la incertidumbre al tomar decisiones? ¿O cómo puede uno tomar una decisión racional sin conocer exactamente qué consecuencias vendrán? En la teoría de decisiones se debe pensar en el riesgo. La incertidumbre solo se puede estudiar formalmente a través de la probabilidad. La probabilidad, la cual es la única forma de manejar la incertidumbre. Existen condiciones para que podamos decir que nos encontramos en un ambiente de riesgo, en el cual podemos determinar las probabilidades, ¿no? Por ejemplo, las condiciones externas que rodean a las decisiones son similares, ¿no? Por cada alternativa que es posible, existen más de un resultado debido a los diferentes estados de la naturaleza. Y al contarse con hechos anteriores similares y en base a una experiencia, podemos utilizar los datos para obtener las probabilidades de cada estado. ¿Verdad? Bueno, entonces, bajo ese esquema, la probabilidad es un estado de la mente, no es una cosa. Ahora, por ejemplo, nos decimos, ¿cuál es el retorno esperado de un negocio en el cual se gana $1000 si sale cara cuando se lanza una moneda o se pierde todo si sale cruz? O sea, toda la experiencia anterior debe usarse para eso, para determinar las probabilidades. La toma de decisiones requiere la determinación de valores y de probabilidades.
La aversión al riesgo precisamente se define y se mide usando la teoría de la utilidad, ¿no? La cual vamos a hablar dentro de un momento. La utilidad de una decisión solo puede tomarse cuando se establece un criterio. Miren, vamos primero entendiendo algo como esto. Por ejemplo, observen bien. Tomemos un ejemplo que hemos visto antes. La probabilidad de que yo instale la semilla A y haya sequía es de un 15%. En base a lo que se haya definido, ya vamos a decidir qué semilla vamos a utilizar. Y vamos a suponer que las probabilidades asociadas a cada estado de la naturaleza se encuentran precisamente ya determinadas. Entonces, lluvia escasa, lluvia suficiente. Si queremos tener un rendimiento esperado, multiplicamos las probabilidades por sus respectivos valores. Y obtenemos entonces que el rendimiento esperado de la semilla A es 101.300, de la semilla B es 103.800, de no cosechar, obviamente 0. Entonces, en este ejemplo debemos utilizar la semilla B, más resistente a la falta de agua, con un rendimiento esperado de 103.850. De todas formas, es importante tener en cuenta que en ningún momento este valor podría ser posible en la realidad. Es un valor promedio para una gran cantidad de aplicaciones de la alternativa bajo condiciones similares. Entonces, los pasos a seguir para llevar a cabo un modelo de decisión del rendimiento promedio serían los siguientes. Primero, hay que calcular las probabilidades, los P sub J, para la ocurrencia de cada estado de la naturaleza en función a los hechos pasados. Calcular el rendimiento esperado para todas las alternativas, según lo que acabamos de ver. Y anotamos esos valores en una columna al costado de la tabla de decisión. Y 3. Utilizar los rendimientos esperados calculados con anterioridad para determinar el máximo de ellos. La alternativa que corresponde al máximo de los rendimientos esperados es y debería ser la decisión que deberíamos tomar. Las limitaciones del valor esperado es que cuando las consecuencias de un resultado potencialmente desfavorable pueden sobrellevarse sin mayores complicaciones, el criterio del valor esperado es razonable. Por el contrario, cuando las consecuencias de un resultado potencialmente desfavorable no pueden sobrellevarse, motivado por las grandes pérdidas que éste ocasiona, entonces el criterio de valor esperado puede no ser el mejor criterio de decisión. En los problemas de decisión en los cuales los estados de la naturaleza tienen definida una distribución de probabilidad, el decididor puede utilizar criterios. Por ejemplo, maximizar el rendimiento esperado medido por un rendimiento neto en valores monetarios. O minimizar el arrepentimiento esperado, o sea, los famosos costos de oportunidad. O maximizar el rendimiento esperado medido por la utilidad. Bien, entonces, bajo ese punto de vista, regresamos a nuestras diapositivas. Una decisión tiene que tener en cuenta o debe, digamos, llevarse a cabo cuando se establece un criterio para establecer alternativas. Se debe distinguir entre una buena decisión y un buen resultado. A menudo podemos, por ejemplo, reducir la incertidumbre que tenemos sobre la naturaleza precisamente usando investigación de mercados, pronósticos, análisis estadísticos, con algún costo. Debe haber un límite en lo que deberíamos gastar. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es ese costo? Nosotros le llamamos a esto el valor de la información perfecta. A menudo se puede, a algún costo, una especie de comprar certidumbre, ¿cierto? Y, por ejemplo, podemos decir, yo pago una prima de seguro porque, bueno,
Estoy tomando un seguro con la posibilidad, subamos un seguro de vida, estoy tomando un seguro no porque me quiera morir, sino porque quiero asegurar que si algo me pasa, mi familia reciba un dinero. La pregunta es, ¿cuánto voy a pagar por esa prima? Si hacemos cálculos sobre valores futuros, llevándolos al presente a través de la ingeniería económica o de la matemática financiera, probablemente tengamos alguna idea de lo que podemos tomar o lo que podamos recibir. Pero la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de lo que estamos viendo a través de tasas en el factor tiempo se respeten? Los elementos de una decisión, que ya los hemos visto de alguna manera, son los cursos de acción, los eventos o estados de la naturaleza y los resultados, ¿cierto? Por ejemplo, quiero que observen este problema. Como ven ahí, el proveedor solo puede pedir lotes de 100, 200, 300. Si pide 100, paga 10 por unidad. Si pide 200, paga 9. Y si pide 300, su costo es 8.50. O sea, hay descuentos por cantidad. Él lo vende a 12. Pero ¿qué pasa si no lo logra vender todos? Solo puede venderlos o rematarlos a 6. En algunos casos, bueno, en todos los casos que hemos visto va a perder. Ahora, los pronósticos de la demanda estiman que se pueden vender 100, 150 o 200. Si se queda corto, o sea, si me demandan más de lo que yo ofrezco, una pérdida por un buen nombre es de $150 por cada unidad que una persona desee comprar, pero que no pueda hacerlo porque no lo tiene en el almacén. Entonces, si esto lo planteamos a través de un análisis de decisiones, nos estaríamos hablando de los C sub I J para determinar los valores. Por ejemplo, o pedimos 100, o pedimos 200, o pedimos 300, y el mercado me demanda 100, o 150, o 200. Entonces, si yo quiero expresar esto de una forma matemática, diría, si mi demanda, ojo, si lo que me demandan es menor a lo que yo ofrezco, ¿qué significa? Que me demandan menos de lo que yo ofrezco, quiere decir que me voy a quedar con productos. ¿Ok? Si yo me quedo con productos, como puede darse el caso en que me demandan 100 y yo pido 200, o me demandan 100 y yo pido 300, se determina de la siguiente manera. ¿Qué significa esta expresión? Lo que me demandan al precio que yo lo vendo menos lo que a mí me cuesta. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? 10, 9 o 8.50, ¿verdad? Entonces, a eso le tengo que restar lo que yo no venda y que lo tengo que rematar a 6, ¿cierto? Por lo que no vendo. En cambio, si me demandan más de lo que yo ofrezco, entonces lo que yo ofrezco lo vendo y lo que no puedo ofrecer porque no calculé, estoy perdiendo 0.50. Si nosotros hacemos ese cálculo matemático, aquí tenemos nuestra posición de demanda. Entonces, definitivamente podemos tener una idea distinta sobre la decisión que debemos tomar. La pregunta ahora es, ¿cuál es la probabilidad de que la demanda sea 100, 150 o 200 para acorde a ello poder definir cuánto sería el valor esperado si pido 100, si pido 200 o si pido 300? Si yo miro este cuadro como
como que yo voy a tomar la decisión, definitivamente pedir 200 me daría una posibilidad de mayor margen siempre y cuando me demanden 200. Pero también podría perder, o ni perder ni ganar, en el caso de que no me demanden solo 100. Ahora, si ustedes se dan cuenta, si yo soy adverso al riesgo o soy neutral al riesgo, probablemente tendría una decisión diferente. Si soy adverso al riesgo, nunca tomaría la acción de pedir 300, porque ahí de seguro voy a perder con la posibilidad de que pierda 150. Entonces, como ven, un problema se puede medir en varias formas de cómo yo lo quiera enfocar. La calidad de las decisiones es cuando no hay calidad, tengo modelos de pérdida, no se puede mantener una objetividad, no hay compromiso con la calidad y no hay forma como medir el riesgo, ¿no? En cambio, si mis decisiones son operacionales, tengo que atender los detalles, me concentro en el desempeño de corto plazo, ignoro si la incertidumbre, me baso en acciones y es generalmente de una forma rutinaria. Cuando ya tengo que tomar decisiones estratégicas, ya me enfoco en aspectos importantes. Considero un horizonte de largo plazo, tomo en cuenta la incertidumbre, selecciono entre diferentes alternativas y las decisiones no son rutinarias. Entonces, hay 6 dimensiones de una buena toma de decisiones. Primero, marco de referencia apropiado, o sea, un fondo y un contexto apropiado. Cursos alternos de acción, o sea, tengo que recibir de una fuente de información que yo elija. Tiene que ser confiable la información y significativa. Debe tenerse claro las medidas de desempeño, es decir, criterios para medir el desempeño de las alternativas. Razonamiento lógico, o sea, cuál alternativa maximiza mi valor de criterio, y compromiso. Para ir caracterizando un poco las decisiones, vamos a ver los diagramas de influencia. Cada vez que ustedes ven un círculo implica eventos inciertos. Cada vez que vean un cuadrado representan decisiones que definitivamente tenemos que tomarlas. Y cuando veamos un rombo, resultados finales que se obtienen del modelo en el que estamos trabajando. Bien, entonces bajo ese punto de vista, la omisión de una flecha puede ser más significativo que tenerla. Miren, observen. Incertidumbre, yo tomo una decisión, incertidumbre, valor. Lo que acabamos de ver en el ejercicio anterior. ¿Cierto? Porque dice, se debe colocar el pedido ahora para el próximo periodo. No se puede esperar a observar cómo varía la demanda de ese producto antes de pedir. ¿Se dan cuenta? O sea, tomamos una decisión. Hay una incertidumbre. Y finalmente, este apunta a un valor. ¿Bien? Cuando consideramos una influencia probabilística, entonces yo debo tomar la decisión sobre el presupuesto de mercadeo, ¿cierto? La influencia de la probabilidad de éxito, o da éxito. Porque yo estoy tomando la decisión de un presupuesto de mercadeo y la incertidumbre del éxito probablemente se reduzca si yo hago un estudio de mercado adecuado. Veamos esto. Influencia de valor. Mi disponibilidad es incierta, la influencia es costo. Por eso decimos los costos de manufactura dependen de la disponibilidad de una entrada. En cambio, las decisiones de la administración influencian la utilidad de una planta.
Si hablamos de influencia estructural, obviamente, primero qué y luego cuándo. Cuando hacemos decisiones con certidumbre, o se toma una buena o se toma una mala decisión y ese es un buen resultado o es un mal resultado. Si consideramos con incertidumbre o riesgo, debemos tomar una decisión y ahí está la incertidumbre, la cual puede resultar un buen resultado o un mal resultado. Y habiendo incluso tomado una decisión mala, también puede ser un buen resultado o un mal resultado. O sea, una decisión es una colocación irrevocable de recursos. Cuando hablamos de decisiones bajo incertidumbre, que lo vamos a ver en el próximo capítulo, todas las decisiones involucran algún grado de incertidumbre. Algunas son rutinarias, otras no. Y el problema son las consecuencias, que pueden ser grandes, ¿cierto? En el mejor de los casos, o insignificantes, ¿cierto? Las decisiones más difíciles son poco frecuentes e implican consecuencias significativas. Entonces, en nuestro tema vamos a hablar sobre árboles de decisión para evaluar decisiones, porque ahí hay un nodo de decisión. Ahí indica todos los cursos de acción abiertos posibles. Y el nodo de probabilidad muestra los eventos o estados de la naturaleza que intervienen y con la posibilidad de que ocurran o que no ocurran, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que hay una función de utilidad cuando trabajamos, ¿no? Porque, por ejemplo, miren, nos vamos a pasar a nuestro Excel y vamos a crear una hoja que tenga alternativas, ¿no? Por ejemplo, la alternativa 1, la alternativa 2 y 3. Y estado de naturaleza 1 y, por ejemplo, 2. ¿De acuerdo? Supongamos que los valores esperados son estos que estoy apuntando. Es un ejemplo para poder entender esto de la utilidad. O en todo caso, cuando veamos la forma como determinar probabilidades. Si nosotros miramos en esta tabla, el mejor valor es 35 y el peor valor es 5. Entonces podemos decir, la utilidad de, o mejor así, la utilidad de que se obtenga 5 le vamos a llamar 0, porque es lo peor. Y la utilidad que se obtenga 35 le vamos a llamar 1. Entonces decimos, muy bien, es como decir, la ocurrencia P y la no ocurrencia 1 menos P. Para nosotros P puede ser 35 y 1 menos P es 0. Perdón, 5. Entonces dice, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra, por ejemplo, 15? Ya queremos determinar la probabilidad de ocurrencia de 15. Entonces dicen, bueno, lo mejor que me puede ocurrir es 35, ¿cierto? Y lo peor que me puede ocurrir es 5. Y eso debe darme un resultado de 15, ¿cierto? Entonces yo digo el valor esperado. Perfecto, lo voy a hacer acá. Yo digo, muy bien, P por 35 menos, perdón, más, el valor esperado, 1 menos P por 5. Esto es igual a 15. ¿Cierto? Entonces, despejamos, quedaría que P sería igual, a ver, vamos a ver, sería 35 menos 15, ¿cierto? No, miento. A ver, veamos, sería 15 menos 5, 10,
¿cierto? Sobre 30, ¿ok? Entonces decimos 10 entre 30. Esa es la probabilidad. O sea, la probabilidad de que ocurra 15 es 33%. ¿Por qué es importante eso? Porque aquí se conjuga una realidad y entonces, si hablamos, ahí el decididor selecciona un valor de P más alto que 0,33, ¿no? Si él hace eso, entonces será adverso al riesgo, porque requiere un rendimiento esperado más alto. En cambio, si el decididor selecciona un valor de P más bajo de 0,33, es propenso al riesgo. Por eso les digo, en esta etapa no tenemos que tener muy claro qué implica el riesgo. Bien, regresamos entonces a nuestra diapositiva. ¿Cómo se evalúan las oportunidades? Primero, se especifica el criterio de decisión, ¿cierto? El valor monetario esperado es la manera de evaluar el riesgo. El valor monetario esperado es un promedio ponderado basado en probabilidades. Por ejemplo, la contabilidad no es un proceso de toma de decisiones. La contabilidad, ¿qué hace? Calcula de manera correcta lo que ya ocurrió. En cambio, la toma de decisiones hace el cálculo correcto de cosas que todavía no han ocurrido. ¿Ven? Ahí estamos. A lo que justo estábamos hablando. Amante del riesgo, neutral al riesgo, adverso al riesgo. O sea, amante del riesgo es aquel que toma la decisión aún tomando en cuenta una baja probabilidad del valor real probable que pueda ocurrir, ¿cierto? Neutral es cuando le es indistinto y adverso es cuando busca las probabilidades más altas, ¿no? Eh, Esto es de todos los días. Si usted paga más, entonces, de su valor esperado, usted es amante del riesgo. Si usted paga exactamente el valor esperado, es neutral. Y si usted no pagaría, es una decisión, es un decidor adverso al riesgo. Hay que distinguir, hace un momento lo dijimos, entre una buena decisión y un buen resultado. Las decisiones las podemos afectar. Una buena decisión equilibra las probabilidades de un buen resultado o de un mal resultado. Los resultados son las cosas que obtenemos, así que un buen resultado es lo que queremos. La probabilidad hay dos maneras de mirarla, o de calcularla o de determinarla. La vista frecuentista ve la probabilidad por la frecuencia de ocurrencia, pero esto requiere que tengamos varios datos, ¿no? Por ejemplo, queremos saber cuál es la probabilidad de que en las cajas que vienen salgan defectuosos, pues abrimos todas las cajas, las contamos, entonces cada vez que sale un defectuoso lo contamos y eso lo dividimos entre el total de lecturas que hemos hecho y ya tenemos una probabilidad. En cambio, la probabilidad bayesiana es más subjetiva. Es un estado de conocimiento basado en una experiencia, creencias, conocimientos, datos. O sea, esta vista provee un medio de determinar situaciones en donde un evento nunca ha ocurrido o es raro que ocurra. Ahora, hay que ver la probabilidad que sea objetiva y subjetiva. Las probabilidades obtenidas de un gran conjunto de datos son objetivas. Por ejemplo, la probabilidad de que la demanda de un producto caiga en una categoría específica, ¿cierto? Las probabilidades obtenidas de opinión o experticia, ¿cierto?, se consideran subjetivas. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Por qué es importante la probabilidad? Porque es la única manera correcta de iniciar nuestro grado de certidumbre. Ahora, las incertidumbres que enfrentan los tomadores de decisiones es, primero, la demanda futura de un producto, el costo, la confiabilidad de la tecnología que no está aprobada, los niveles de tasas de interés, ¿no?
A veces en la ingeniería económica asumimos que las tasas de interés van a ser fijas y eso no es correcto. Los niveles de tasas de cambios, las reacciones de él o de las trabajadoras o trabajadores a los cambios. Muy bien, hasta la próxima amigos. Estamos viendo en el próximo video ejemplos. Gracias.